Buenas tardes con todos, muchas gracias el día de hoy por acompañarnos a un programa más de Un Café con Fami. El día de hoy tenemos como invitada especial a Cristina León. Ella nos acompañará en la entrevista. Es licenciada en Trabajo Social, especialista en Gestión de Talento Humano y coach sistémico de Fami. Así que pues muchas gracias, Cris, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Y bueno, vamos a que nos ayudes un poco con este tema que es de actual importancia, ¿no? Que es súper controversial y un poco difícil de comprender. Entonces, ¿nos puedes, por favor, ayudar desde una mirada sistémica? ¿Cómo lo miras o cómo lo analizas tú la situación actual en relación a la inestabilidad laboral que se vive en el país? Qué gusto, muchas gracias por la invitación, Bere. Para mí es un agrado y un verdadero placer poder compartir el día de hoy este tema que es bastante importante y que se ha generado a consecuencia de la llegada de la pandemia por COVID-19, ¿no? Entonces, yo voy a abordar el día de hoy la comunicación organizacional en época de crisis desde la parte sistémica, que es un modelo alternativo muy nuevo que nosotros los coach lo estamos poniendo en práctica, ¿sí? Y entonces, trasladémonos en el tiempo y situémonos en el 15 de marzo del 2020, que fue cuando a nivel de todo el mundo, pues nos confinamos y entonces consecuencias muy grandes como la pérdida de vidas humanas, como la pérdida de empleo, entre otros factores más, pues se hicieron presentes en la vida de cada uno de los seres humanos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo. Principalmente me voy a centrar en el tema de la crisis, ¿ok? Que es poner a prueba las partes de una organización o empresa, y es precisamente lo que trajo el coronavirus y la parte no solamente laboral, sino familiar y social también. Cuando existen factores que genera crisis, y los más principales pues son la fusión de empresas, la ola de despidos y ahora cosas naturales como es el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, son situaciones que generan crisis. Por ejemplo, cuando se tiende a fusionar empresas, lo que se crea en el colaborador es bastante incertidumbre, preocupación, inseguridad, inclusive hasta miedo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a conservar nuestro empleo una vez que se haya finiquitado el tema de la fusión, si vamos a conservar nuestro empleo o probablemente exista una posible reducción de personal con la finalidad de seguir ajustando a los nuevos cambios de las fusiones empresariales. Luego, pues, a consecuencia de esto, en muchas de las ocasiones se mira una ola muy grande de despidos intempestivos, en lo cual, pues, se debe reducir el personal y, por ende, finiquitar el tema del pago de subsidios y ese tipo de situaciones relacionadas al tema de los despidos. Finalmente, tenemos el tema de la pandemia que a todo el mundo nos sorprendió y nos tomó la lección. Se nos escaparon muchas cosas a nivel empresarial de las manos. Y generalmente yo creo que el tema de la pandemia afectó aún más en aquellas empresas que tienen muchos años ya en el mismo giro de mercado, con el mismo personal, ¿sí? Y que normalmente se las conoce como con el nombre de empresas veteranas. Entonces, este tipo de empresas suelen caer en un tema de una esfera de confort y siempre reaccionan cuando pasa algo, o sea, cuando pasa alguna cosa, algún factor externo que les genera un impacto a nivel interno, pues entonces es ahí cuando reaccionan. Lo que no sucede con empresas que, por ejemplo, organizacionalmente hablando, tienen estipulados ya eh, procedimientos o protocolos de comunicación organizacional en casos de crisis. Entonces ellos están preparados porque, bueno, pues ante una crisis, hablemos de pandemias, que es nuevo esto,
pero como inundaciones, posiblemente terremotos o temblores que no estamos libres de este tipo de situaciones, pero ellos ya tienen un mecanismo y una manera de cómo actuar, ¿ok? Entonces, las consecuencias más principales que generan este tipo de factores son, por ejemplo, la incertidumbre, ¿sí? En donde no siempre la incertidumbre va a ser un factor negativo, ¿ya? Sino más bien es el tema de sacar a relucir las fortalezas y debilidades de las personas que están formando a la empresa, independientemente de su cargo, sino más bien es mirar una oportunidad para mejorar las cosas que deberían haber sido mejoradas anteriormente. Y por eso yo hablo de que ahora en tema de pandemia estamos en un cambio sobre el cambio. Entonces también existen evidencias verdaderas de habilidades de comunicación y trabajo en equipo, que esto sí nos obligó a por decir a la fuerza, creería yo, porque, por ejemplo, hay muchos giros de negocio que llegó el 15 de marzo del 2020, hubo gente trabajando y gente que se quedó en la empresa porque ya no podía salir. Entonces, por ejemplo, esto pasó con empresas que tienen giros de negocio, por ejemplo, a nivel petrolero, las jornadas de trabajo son extensas, muy largas y bueno, pues había que primero tratar de organizar a la gente, hubo mucha gente que no pudo salir a su descanso y se quedó varios días en campo, por ejemplo, en empresas que tienen giro de negocio a nivel de carga en la parte aeroportuaria, también les pasó lo mismo. Entonces, ahí el tema era de tratar de dar solución y atención al personal que estaba en ese momento que se quedó. Es como cuando tú paras un reloj y se quedó en la hora que se quedó, pero hay que hacer hay que tomar medidas eh, eh, rápido porque tenemos a la gente que se nos quedó por este tema, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, Bere, el tema de evaluar los estilos de comunicación de la empresa. Actualmente, esto ya se está trabajando en cultura organizacional de las empresas y es no esperar a que aparezcan situaciones o cosas como peleas o como disminución de la productividad del equipo de trabajo y peor aún, que la moral de los colaboradores tienda a disminuir, porque fíjate, cuando uno se tiene al personal desmotivado, cuando son invisibilizados, la consecuencia inmediata de eso, que es la baja de productividad, existen muchas de las veces por un desánimo, cuando no existe motivación, incluso pues el trabajador solo trabaja o hace su trabajo porque le toca, muy probablemente porque es sostén de hogar, ¿sí? O de su familia, inclusive por necesidad, pero no porque se siente a gusto haciéndolo en su puesto de trabajo, ¿ok? Y por eso muchas de las veces también existen accidentes muy graves, ¿ya? Finalmente tenemos que sí es necesario cuando existen este tipo de situaciones de crisis, independientemente por el factor que sea, pero ahora actualmente pues estamos analizando el tema de pandemia, es muy importante que los líderes de cada una de las organizaciones, sean públicas o sean privadas, tengan ese buen hábito, esa buena práctica de comunicación organizacional asertiva y empática. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en una empresa y yo sé que las noticias no están siendo escuchadas, lo que está pasando en la empresa no está siendo escuchado a manera de rumor, sino más bien se genera desde las gerencias, desde las altas jefaturas hacia abajo, ¿sí? Esto lo que está garantizando son tres cosas muy principales en las organizaciones. Y primero que es la confiabilidad, luego la honestidad y luego se ve reflejado pues que las altas dignidades, las gerencias, pues se están preocupando y tienen interés porque sus colaboradores sepan qué es verdaderamente lo que está pasando, ¿sí? Porque hay ciertas empresas en el área pública y privada que a los colaboradores lo único que se les hace es informarles solamente lo que ellos necesitan saber.
¿ya? Y entonces es ahí cuando se crean rumores, se crea hermetismo, preocupación y miedo. Entonces, imagínate eso lo que nos está llevando ¿qué? A elevar uno de los indicadores de riesgos psicosociales como es el estrés, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que está pasando. Una persona dice una cosa, llega otra persona dice otra, y pasa el tiempo y resulta que empiezan a seguir los despidos o empiezan a disminuir las horas de trabajo o no les cancelan, ya no están haciendo horas extras, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esto sí va afectando la dinámica directamente de los equipos de trabajo al interior de las organizaciones. ¿Mm? Muchas gracias, Cris, por esta amplia mirada que nos acabas de dar. Estabas tú conversando acerca de que es muy importante evaluar el estilo comunicativo de las empresas, ¿verdad? Tal vez puedas ayudarnos bajo que existe algún método, herramientas, cómo se lo aplica para tal vez alguien, alguna persona que nos esté escuchando en este momento de alguna empresa pueda saber o si es que tal vez en FAMI existe este tipo de, no sé, de guía para que se pueda implementar para hacer este tipo de evaluaciones o implementar también lo que nos decías, ¿no? Del estilo comunicativo. ¿Cómo se lo hace? Precisamente, Mere, este es un trabajo que requiere que nazca desde las altas gerencias, desde la parte de la cúpula a nivel jerárquico de la pirámide de donde se encuentran los cargos y donde se sitúan cada uno de los colaboradores, ¿ok? El nivel de responsabilidad es bastante alto porque si no existe un compromiso de todos los actores que intervienen en la parte de las organizaciones, ¿sí? Si no existe un compromiso de que evidentemente es importante la creación de protocolos de comunicación organizacional en tiempos de crisis para saber qué es lo que tengo que hacer frente a una situación que genera este tipo de crisis al interior de las empresas, ¿no? Por ejemplo, de aquí a mañana sucede un tsunami, de aquí a mañana sucede un temblor o un terremoto, es ya tener documentos aprobados, debidamente revisados, socializados también, porque para ello hay que organizar un equipo de trabajo, ¿ok? Hay que capacitar a ese equipo de trabajo sobre lo que tienen que hacer, cómo actuar. El tema de, aquí interviene mucho también el tema de las brigadas que existe, ¿sí? En cada una de las empresas. Entonces, este sí es un tejer de un procedimiento que a la larga lo deben socializar y lo deben, yo creería que incluso lo deben hacer como una manera de simulacro, porque de aquí a mañana sucede el temblor y empiezan recién cuando pasa eso, claro, y es normal en el ser humano, ¿no? Que empiezan a reaccionar y luego se saltan procedimientos y luego hay muchas cosas que si tú bien es cierto tienes establecido tu procedimiento, pero eso es lo que te dice cómo actuar en un papel, pero a la realidad son dos cosas que chocan muy diferentes, pero que de todas maneras no está alejado de lo que tú tienes estipulado en el procedimiento de comunicación organizacional de crisis, ¿ok? Uh Por -huh. un lado. Y por otro lado, déjame que te cuente, Bere, FAMI, como Fundación Familia Integral, tiene ya, cuenta con estas capacitaciones sobre comunicación asertiva, ¿ok? En donde las personas pueden aprender estilos de comunicación, herramientas de comunicación, ¿sí? Que lo pueden aplicar a nivel empresarial, a nivel familiar y a nivel organizacional. Sus cursos están avalados y reconocidos, certificados por FAMI y tienen una duración de 40 horas. Créanme que si ustedes pudieran tomar la experiencia y poder vivir la experiencia de este tipo de cursos y formaciones, no van a ser los mismos los que entraron que cuando salieron con nuevas herramientas.
Wow, muchas gracias, Cris. Qué importante esto. Nos decías que existen muchos tipos de comunicación y dentro de esto nos estabas conversando de que, bueno, es importante que los líderes se comuniquen de manera asertiva en las empresas. ¿Nos puedes tal vez explicar de manera rápida, ¿no? ¿Qué significa comunicación asertiva? Porque los líderes se pueden comunicar en sí, ¿no? Pueden decir las cosas, pero ¿a qué se refiere esto de comunicar asertivamente? Bere, déjame que te cuente. Hablar de comunicación asertiva no es sino hablar, poniéndose en los zapatos del otro, es decir, teniendo como herramienta principal a la empatía. Pero cuando yo te hablo de ponerse en los zapatos del otro, es quitándote tus zapatos. Y cuando yo te digo que es quitándote tus zapatos, es precisamente liberándote de todo aquel juicio, de toda aquella señalación con el dedo, ¿sí? De decir tú eres culpable y yo no, ¿ok? Entonces, es quitarnos todos esos paradigmas y esas creencias, inclusive limitantes, ¿sí? Que nos hacen solamente ser empáticos, pero sin retirarnos nuestros zapatos. Entonces, yo creo que este es el mensaje que yo les puedo dejar el día de hoy, ver y compartir, de que el ser empático es siempre quitarse nuestros zapatos y mirar hasta dónde la otra persona me deja avanzar hacia hacia su situación, ¿no? Hacia querer compartir, hacia el compartir de lo que le pasa o de lo que sucede, de cómo se siente, ¿sí? Otra de las maneras también es aplicar herramientas de comunicación, mirar desde dónde yo estoy comunicando y desde dónde yo estoy recibiendo esa comunicación, ese mensaje, ¿ok? Dentro de los estilos de comunicación, pues tenemos tres: el asertivo, el agresivo y el pasivo. Entonces, es mirar de dónde yo estoy escuchando y tomando el mensaje. Ujú. Excelente. Muchas gracias, Cris, por esta entrevista que nos has brindado el día de hoy con tus conocimientos y pues creo que nos has aportado muchísimo para poder analizar primero por qué se producen, ¿no?, las crisis dentro de las organizaciones y la importancia de poder establecer planes para que a futuro, como decías, de pandemias, terremotos, etcétera, pues las empresas tengan capacidad de realizar y poner en práctica estos planteamientos para que no suceda lo que está actualmente sucediendo, ¿no? Pues con todo esto, que como decías, existe desconfianza de los trabajadores, no están motivados, están con incertidumbre, les genera estrés y pues esto a la larga también tiene un impacto significativo en las empresas. Así que pues bueno, Cris, te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy y darnos tan grato, tan buen contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere, por la invitación. Y bueno, pues es compartir un poco de lo que uno hace, del conocimiento que uno tiene. Lo comparte con mucho gusto, yo lo hago porque sé que habrá personas que lo van a tomar muy, muy, muy en cuenta. Y bueno, pues el tema es continuar, es avanzar. Y yo muy orgullosa de la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.